Hello everybody and welcome out here to UTalk TV. Today we have something you've been asking for. Tenemos algo que habéis estado pidiendo hace días y días. We have connectors, connecting words, linking words. Yes, tenemos conectores hoy para vosotros aquí en UTalk TV. I'll see you in a minute. Subscribe, you're not gonna die. Subscribe, and it won't make you cry. Come on, dude, don't be a fool. Just go ahead and make that move. Yeah. Well, so welcome out here to UTalk TV. And first of all, before starting with the linking words, antes de empezar con los conectores, aquí tenéis nuestro Instagram, @UTalkTV. Nos tenéis que seguir ahí, sí o sí, para estar al loro de lo que hacemos en la red. Y también me tenéis que seguir a mí, @CarlosMona. Seguidme ahí, sí. ¿Te hayas seguido? Venga. Por cierto, seguid también a Fran, aquí a mi hermano, @FranMona. Ahí nos tenéis a todos on Instagram. Y ahora sí, comencemos con el tema de hoy, súper importante, que nos han pedido muchas veces y decimos, tenemos que hacer este vídeo y por fin de una vez por todas lo hacemos, los conectores, que siempre nos pregunta la gente, oye, nos tenéis que explicar los conectores, ¿cuáles son? ¿Cuántos son? ¿Cómo se usan? ¿Qué quieren decir? Pues bueno, vamos a ver, porque lo primero, hay muchísimos, va a ser imposible que expliquemos todos, pero sí que vamos a ver qué es, cómo se usan, los tipos que hay y al final explicaremos un poco pues los más conflictivos, los más complicados por los que siempre nos soléis preguntar. Creo que hemos seleccionado 10, si no me equivoco, más importantes y más complicados de usar, ¿vale? Así que lo primero de todo, ¿qué es un conector? Linking word. Link quiere decir unir. Por lo tanto, una palabra que une. Son palabras que se usan simplemente pues, para unir distintas ideas, frases, oraciones, puede ser la misma oración, distinta oración, sobre todo para unir ideas. Consiguen que el diálogo y la conversación pues vaya más fluida. La conversación, las ideas, la escritura, digamos lo que es el lenguaje que vaya más fluido. Por ejemplo, palabras tan sencillas como because. ¿Por qué? I came because you told me. Unimos dos ideas. I came, you told me. I came because you told me. Or, for example, Peter went to Madrid and Mary went to Barcelona. Peter went to Madrid, Mary went to Barcelona. Los unimos. Peter went to Madrid and Mary went to Barcelona. ¿Vale? Tan sencillo como eso, palabras que unen ideas. Vale. ¿Cómo se usan? Al principio, en medio de la oración, al final, bueno, pues de todo hay. Podemos usarlo pues en distintos puntos de la oración. Por ejemplo, si decimos al principio, con este ejemplo, instead of, en lugar de, eso es un conector, instead of going to France, they went to Russia. En lugar de ir a Francia, fueron a Rusia. Y lo ponemos al principio, instead of. Une no quiere decir que vaya a mitad de las dos, simplemente pues que nos facilita esa unión y esa fusión de ideas, ¿no? Instead of going to France, they went to Russia. En lugar de ir a Francia, fueron a Rusia. O, por ejemplo, podemos ponerlo también al final de la oración. Fijaos, si decimos, al final ellos fueron a Rusia, o en su lugar fueron a Rusia. They went to Russia instead. Se puede poner ahí como aclaración. They went to Russia instead. No, they didn't go to France. They went to Russia instead. Ellos fueron a Rusia en su lugar. They went to Russia instead. Y por supuesto se puede poner en el medio. Por ejemplo, yo fui a París, pero ella no vino conmigo. I went to Paris, but she didn't come with me. I went to Paris, but she didn't come with me. Como veis, pues algunos se pueden poner al principio, otros al final, otros al principio y al final, otros en medio, otros en todas partes prácticamente, ¿no? Bueno, eso es como se pone. Y ahora vamos a ver los tipos, porque como os he dicho, pues siento deciros que no se puede explicar uno por uno, porque hay muchísimas palabras que hacen como conector, muchísimas frases, muchísimos conjuntos de palabras, todo. Con lo cual voy a ver los tipos que hay, os lo explico, os pongo ejemplos y alguna frasecilla que hago. Por ejemplo, tenemos los que hacen su labor, su función de añadir, de adición, que se llaman. Pues serían pues los que añadimos información a una idea. Por ejemplo, que serían also, and, to, and, que sería y, como antes, to, también, also, que sería también, como he dicho. Si digo, por ejemplo, she likes football. A ella le gusta el fútbol. Yo digo, I like football too. A mí también me gusta el fútbol. I like football too. Pues eso sería de adición. Digamos que añade información. I like football too. Y fijaos que se pone al final de la frase. I like football too. Estoy añadiendo. Si no lo dijera no tendría sentido. She likes football. I like football. Vale, ¿te gusta el fútbol y qué?
I like football too. A mí también me gusta el fútbol, ¿no? Si no, no tiene sentido, carece de sentido y parece que queda como extraño, ¿no? Tenemos también los tipos de conectores que explican ejemplos, que ejemplifican, ¿no? Pues, for example, for instance, such as. Like, I like sports. For example, football, baseball, and so on. ¿Cómo se dice? Etcétera, fijaos. And so on, and so on. También tenemos, pues, de causa. Because, so, therefore, so. Es muy común, ¿no? It was raining, so we didn't go out. Estaba lloviendo, así que no salimos. También tenemos, hablando de tiempo, pues de orden en el tiempo, ¿no? Then, first, finally. It was a good party. Fue una buena fiesta. Finally, I had fun. Al final, finalmente me lo pasé bien. Finally, I had fun. También tenemos de contraste, que contrastan ideas, ¿no? Como although, however, on the other hand, I like to go out. Me gusta salir de marcha. On the other hand, por otro lado, I'm very tired. On the other hand. Este puede ir acompañado de on one hand, en una mano, pam, pam, pam. Por un lado, por otro, on the other hand. O solo on the other hand, I'm very tired. Por otro lado, estoy muy cansado. También tenemos conectores de énfasis que se dicen, digamos que enfatizan una idea, ¿no? Sería, por ejemplo, actually, especially, in particular. So, actually, for example. Cuidado que no significa actualmente. Quiere decir en realidad. For example, if I say, I don't play football. Actually, I hate it. I don't play football. No juego a fútbol. De hecho, realmente, no me gusta. Lo odio. Actually, I hate it. De hecho, lo odio, no me gusta. También tenemos de comparación. Fijaos, de comparación. Like, as well as, in the same way. For example, si digo, you walk like your father does. Caminas como tu padre lo hace, o como tu padre. You walk like your father does. Esos son los tipos de ejemplos, así un poco Hay varias clasificaciones, un poco la que he hecho yo, así para que lo comprendáis, de comparación, de énfasis, de contraste, de tiempo, de causa, de ejemplificación y de adición, de añadir información, ¿no? Es un poquillo, tenéis esos grupos para que os deis una idea. De todas maneras, ya os digo que de nada sirve saber la clasificación y todo eso, lo importante es saber usarlos. Y la mayoría de ellos, pues los vais a saber usar. Sí que es importante recalcar que hay algunos que son bastante complicados, por lo menos a mí me costaban bastante cuando yo estudiaba y también los alumnos suelen tener problemas con ellos, que los vamos a repasar ahora, que son los típicos however, nevertheless, although, though, even though, therefore, unless, as long as, in spite of, even if. Así que todos esos los vamos a ver ahora uno por uno para que ya los dominéis de una vez por todas. Pero antes, por cierto, que tengo una pequeña sorpresa para vosotros, que es que tenemos un curso gratuito de 3 lecciones para vuestro email que, pues, ¿dónde lo podéis encontrar? Aquí abajo, en la descripción del vídeo tenéis el acceso totalmente gratuito. Os podéis dar de alta simplemente con vuestro email y tendréis acceso a nuestro curso donde explicamos un poco las pautas y los secretos para aprender inglés, que no hace falta pegarse toda una vida, sino con 8 o 10 meses lo puedes conseguir. Y allí os damos las pautas, cómo focalizarse en la gramática para hablar bien, la pronunciación, todo. Os va a gustar, así que ahí os esperamos Fran y yo en nuestro curso gratuito, allí que lo hemos llamado Save Your English, salva tu inglés. Totalmente gratis, I promise, lo prometo, lo podéis encontrar ahí abajo, en el link, allí el curso gratuito, se me lía la lengua. Save your English. Salva tu inglés. It's time to save your English. Es hora de salvar vuestro inglés. Así que vamos a repasar los conectores que más conflicto nos dan, los que más nos cuesta aprender, los que siempre nos pregunta la gente y con los que yo personalmente tenía más problemas. Y así los podéis usar para enriquecer vuestro vocabulario, para exámenes, para escritura, para conversación. Hay algunos que son extraños decirlos en conversación, son más para escritura, pero vamos a verlo y vamos a ver cómo se usan, cómo se pronuncian y cómo los vemos en algunos ejemplos, ¿no? El primero es el que os decía, however. Cuidado la pronunciación, however. However. Quiere decir, sin embargo, por lo tanto, contrasta ideas. Sin embargo, no obstante, sin embargo, sería así un poco la traducción, ¿vale? However. Si decimos, I studied a lot. However, I didn't pass. I studied a lot. Estudié mucho. However, I didn't pass. Sin embargo, no aprobé. I didn't pass. I studied a lot. However, I didn't pass.
Ahí tenemos el conector however, que quiere decir sin embargo, no obstante. Lo comparo con no obstante, que es muy parecido al siguiente, que es nevertheless. Nevertheless. Nevertheless es prácticamente un sinónimo de however, lo podéis usar indistintamente. Aunque los puristas a lo mejor os dicen, bueno, pues no, si la idea es positiva y luego la resolución, el contraste es negativo, mejor usar however. No obstante, si la idea es mala y luego el resultado es bueno, al final, pues usar nevertheless. Como el ejemplo que os voy a poner ahora, que sería al contrario del anterior que os he dicho. No estudié nada. I didn't study a lot. Nevertheless, I passed the exam. No obstante, pasé el examen. No obstante, pasé el examen. Pero ya os digo, luego lo podéis ver ejemplos por ahí que indistintamente los usan. Sin embargo, serían ambos. Sin embargo, aprobé. No obstante, en español sí que lo usaríamos como algo positivo. Pero os digo, en inglés, sin embargo, son sinónimos. Nevertheless, I passed the exam. No obstante, pasé el examen. Cuidado la pronunciación, nevertheless. Nevertheless. Por lo tanto, contraste de algo que realmente parecía que iba a ser de una forma, con however o nevertheless, lo cambiamos y, sorpresa, el resultado es diferente. Tenemos también although, escrito although. Although, cuidado porque se escribe although y se pronuncia although. Although. Así sería, although. Tiene esa TH, que no es although, no. A veces la TH nos puede sonar este sonido THZ o también este the, que es lo mismo, una Z, pero sonora. Y en este caso, although. Tenemos la AL, que es all con la L, although. Y ese ocht que acaba en though, although. Although, después significa a pesar de que, aunque sería eso, aunque. Por ejemplo, aunque estaba lloviendo, fuimos a la fiesta. Aunque estaba lloviendo, fuimos a la fiesta. También lo mismo, sirve para contrastar dos ideas pues diferentes. Although it was raining, we went to the party. Although it was raining, we went to the party. ¿Vale? Este although también podemos ponerlo a mitad de la frase, por ejemplo, decidí comprarlo, aunque sabía que era muy caro, que era demasiado caro. I decided to buy it, although I knew it was very expensive, or it was too expensive. ¿Qué es lo que pone el ejemplo? Sí, too expensive. So, I decided to buy it, although it was too expensive, a pesar de que era demasiado caro. Too, demasiado, very, muy caro. So, although. También tenemos, muy similar a although, tenemos though, escrito tough, pero la pronunciación es though. Lo mismo la TH, en este caso es sonora, though. Y lo podemos poner también al principio, aunque sabía que era bueno, no lo compré. Though I knew it was good, I didn't buy it. Though I knew it was good, I didn't buy it. Aunque sabía que era bueno, aunque a pesar de que sabía que era bueno, no lo compré. I didn't buy it. Y este though también tiene la peculiaridad un poco que se suele usar al final también de algunas frases también para hacer la comparación que decimos, ¿no? Imagine we're talking about a guy. Estamos hablando de un chico. No, he's not handsome. Él no es guapo. Well, he's very funny though. Sin embargo, aunque sería ese significado. He's very funny though. Eso es lo que se suele decir, ¿no? Hey, well, he's very funny though. Yeah, funny. Gracioso. Let's continue. Tenemos también otro parecido que es even though. Es simplemente, también significa lo mismo, aunque, a pesar de. Even though. A pesar o aunque la amaba, no le dije nada. Even though I loved her, I didn't tell her anything. Even though I loved her en pasado, I didn't tell her anything. Even though I loved her. Se puede intercambiar. I didn't tell her anything, even though I loved her. A pesar de que la amaba. So, aunque él es alto, a pesar de que él es alto, no es bueno jugando baloncesto. No es bueno al baloncesto. Even though he's tall, he's not good at basketball. Even though. Estos tres que hemos dicho antes, although, though, even though, son similares, ¿vale? Son los tres prácticamente iguales. Yo no los diferencio. Igual hay alguna pequeña diferencia, pero yo ni la conozco prácticamente.
Son prácticamente sinónimos y sobre todo la pronunciación, que no sea though, although, though, even though. Tenemos también therefore, que quiere decir por lo tanto, consecuencia, de consecuencia. Therefore, consecuente. Por lo tanto, he worked very hard. Él trabajó mucho. Por lo tanto, consiguió un ascenso. Therefore, he got a promotion. He worked a lot or he worked very hard. Therefore, he got a promotion. Por lo tanto, consiguió un ascenso. ¿Qué tenemos también por ahí? Tenemos unless, a no ser que. A no ser que. For example, no iré a no ser que tú me llames. No, I won't go unless you call me. I won't go unless you call me. No, I won't go unless you call me. ¿Ok? Así sería. I won't go unless you call me. No iré a no ser que. Unless you call me. Important es unless, no es unless. Unless, con el acento en la E y luego la L esa. Unless you call me. También tenemos lo contrario. Siempre que, as long as you love me, que decían los Backstreet Boys, creo que era. As long as, siempre que. Por ejemplo, iré siempre que tú me llames, a condición de que tú me llames. I will go as long as you call me. As long as you call me. También hay un sinónimo para esto que es provided that. I will go provided that you call me. It's not important. As long as you call me. Siempre que, a condición de que me llames. As long as. También tenemos, pues, a pesar de. In spite of something. Okay? In spite of something. For example, fuimos al parque a pesar de la lluvia. We went to the park in spite of the rain. We went to the park in spite of the rain. También tenemos despite. Despite es sinónimo de in spite of, pero se usa sin in ni of. We went to the park despite the rain. Despite, a pesar de. Despite the rain or in spite of. A pesar de. Y el último también, que es algo confuso, que se emplea para condicionales, que es even if. Even if. Aunque, también, aunque. Que sería, por ejemplo, aunque me pagaras por ello, no lo haría. Aunque me pagaras por ello, no lo haría. Even if you paid me for it, I wouldn't do it. Even if you paid me for it, I wouldn't do it. I wouldn't do it even if you paid me for it. Even if you paid me for it. Aunque. Ni aunque me pagaras. Aunque. Even if. Pues estos son para mí los conectores más complicados que hay. However, nevertheless, although, though, even though, therefore, unless, as long as, in spite of. El último, even if. Bueno, lo más complicados, más complicados de los que se suelen usar y aprender, ¿no? Luego hay otros que hay muchísimos, como os digo, no se pueden ver todos, se podrían ver, pero podría verme un vídeo de 7 horas aquí y realmente, pero como os digo, no importa mucho la clasificación, saber todos los que hay. Importa saber usarlos. Y aquí, bueno, creo que os he dado un pequeño ejemplo y tipos que hay para que os quede un poco más claro y hemos explicado y repasado los más importantes. Que, por cierto, si tenéis alguno que creáis que se me haya pasado, que puede ser, o tengáis dudas, a lo mejor pues confundís uno con otro o tenéis problemas, pues puedo hacer un vídeo sobre ello, podemos hacer un vídeo, así que dejadme ideas aquí abajo y yo pues me comprometo que si lo pedís, pues haré un vídeo sobre eso, ¿vale? Salvo que sea algo muy raro, pero algo que vea que puede tener interés para la gente, pues haremos vídeos sobre eso, ¿vale? Porque nos interesa que obviamente resolver vuestras dudas. Para eso estamos aquí. Así que, bueno, nada más, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye.